Cuadrados como estos los puedes construir con facilidad y con ellos puedes aprender más de lo que te imaginas. ¿Ya contaste cuánto mide cada uno? Toma como unidad de área cada cuadrito. Y si los colocamos de esta manera, es fácil ver la diferencia entre sus áreas. ¿Cuánto es esta? Desde luego que también podemos utilizar la aritmética. Sabemos que el área de cualquier cuadrado es igual a la segunda potencia de la longitud de sus lados. Si rotamos apropiadamente el cuadro más pequeño y lo colocamos encima del mayor, podemos ver otra propiedad. Solo recuerda cuál es el tamaño de cada lado del cuadrado mayor. ¿Cómo se relaciona este con la longitud de los lados del cuadrado menor? De ahí puedes observar además la propiedad a que nos lleva este análisis con los lados del triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras, que relaciona los cuadrados de los lados de un triángulo rectángulo. También con estos dos cuadrados podemos visualizar esta propiedad. Solo tenemos que acomodarlo convenientemente y otra vez el teorema de Pitágoras queda a la vista. ¿Será cierto en cualquier circunstancia? Más allá de las medidas con un par apropiado de triángulos, podemos construir las siguientes figuras, posicionando el cuadrado pequeño de forma que sus vértices sean puntos del cuadrado mayor. Se generan 4 triángulos rectángulos idénticos. Si los catetos del triángulo miden A y B y la hipotenusa o lado mayor mide C, entonces los lados del cuadrado mayor es la suma A más B y su área es el cuadrado de este valor. Relacionamos tal valor con el área del cuadrado menor y la de los 4 triángulos rectángulos que se forman. La diferencia del área del cuadrado mayor con el menor se corresponde con el área de los 4 triángulos. Y esta la calculamos así. Regresando a la comparación de áreas, primero la del cuadrado grande en azul, después la del cuadrado pequeño en color fucsia y finalmente la de los 4 triángulos rectángulos. Aquí te mostramos las figuras relacionadas con el valor de sus áreas, en donde el área del cuadrado mayor es igual a la suma de las áreas del cuadrado menor y la de los 4 triángulos. Esta equivalencia la representamos así. Ahora desarrollamos el binomio al cuadrado y hacemos esta eliminación simplificando la igualdad. Este es el resultado que obtienes. Vayamos a su sentido geométrico. Estas 3 literales representan los diferentes lados de un triángulo rectángulo, en donde los lados A, B son los que conforman el ángulo recto. Esta relación entre los lados del triángulo rectángulo se le conoce como teorema de Pitágoras. Ten siempre presente que los catetos son los lados que conforman el ángulo recto en el triángulo, y el lado mayor es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras relaciona la longitud de los catetos de un triángulo con el tamaño de la hipotenusa. En algunos casos, tales números conforman ternas de enteros positivos. Aquí hemos utilizado las 2 primeras. Hay muchas más, puedes buscarlas en la red. El teorema de Pitágoras puede emplear valores enteros como en las ternas anteriores, pero también trabaja con números irracionales.
Por ejemplo, aquí te mostramos cómo se calcula el valor exacto de la raíz de 2, en un triángulo cuyos catetos miden 1. Con el teorema de Pitágoras calculas la diagonal y con un compás, trazando una circunferencia, trasladas esta medida sobre el eje X. Y la distancia desde el 0 hasta la raíz de 2 es su medida, más de 1 y menos de 2. A veces la estimas como 1.4, pero eso solo es una aproximación. Resolvamos el siguiente caso con el teorema de Pitágoras. Un avión a 10 kilómetros de altura se acerca a un aeropuerto situado 500 kilómetros más adelante en su trayectoria. La distancia que lo separa de la pista está dada por la letra D. Y D sub 0 representa la distancia en ese momento, como si el avión estuviera congelado en el tiempo. Aplicando el teorema de Pitágoras, puedes determinar esta distancia. Esta es de alrededor de 500.1 kilómetros. El valor encontrado es la distancia del avión a la pista en el momento inicial. Sin embargo, conforme el tiempo pasa, esta varía haciéndose más pequeña. Podemos escribir la distancia D en términos del tiempo representado por la letra T. Esto es más fácil de lo que piensas. Primero encontramos el valor de X, el cateto horizontal. Su valor es 500 kilómetros iniciales, a los cuales le restamos el recorrido horizontal en el tiempo T. Recuerda que la velocidad de vuelo horizontal del avión es de 1000 kilómetros por hora. Determinamos ahora el valor de la distancia D a través del teorema de Pitágoras. Recuerda que la D es la hipotenusa del triángulo. Esta es otra manera de representarla algebraicamente. Pero nos quedamos con esta otra, el radical de una cuadrática, y le ponemos como límite al tiempo de media hora. ¿Qué sucederá con la distancia a la pista en ese momento? ¿Piensas que el piloto mantendrá todavía para entonces su trayectoria horizontal siguiendo la misma altitud? Calcula su valor y discute con tus compañeros acerca del resultado y su significado en el contexto del problema. El teorema de Pitágoras te permite encontrar la medida de un lado de un triángulo rectángulo si conoces los otros dos. Cuando conoces la hipotenusa, su cuadrado va primero en el radical, seguido de la resta del cuadrado del cateto conocido. Ahora, si lo que conoces son las medidas de los dos catetos dentro del radical, se coloca la suma de sus cuadrados en el orden que desees. A veces necesitas los resultados matemáticos como lo hemos puesto aquí. Y a veces requieres las aproximaciones decimales de ellos. Así, tu resultado se representará según tu necesidad. Aquí hemos utilizado una aproximación de 2 decimales. Sin embargo, es tu contexto quien te dirá cuántos debes considerar, habiendo armonía con las demás medidas de tu problema.